El día de hoy vamos a seguir abordando lo que es la conciliación bancaria. ¿Me escuchan bien? Yes. Entonces la conciliación bancaria es un tema muy importante porque este tipo de reporte o estado no forma parte de los estados financieros básicos, pero sí es un reporte que debe de realizarse cada mes para poder cerrar tus estados financieros. La conciliación bancaria, entonces se van a realizar todos los meses para cada una de las cuentas bancarias que tenga la compañía. Si la compañía tiene 20 cuentas bancarias, entonces el contador debe de realizar 20 conciliaciones bancarias cada mes. Va a estar determinado entonces al número de cuentas bancarias que tenga la compañía. Decíamos que una empresa puede tener cuentas bancarias en los diferentes bancos que hay en el país. Por ejemplo, en el BAC, en Banpro, en BDF, en la Cebancentro. Y también puede tener cuentas bancarias en diferentes monedas. Las que más usamos son córdobas y dólares, pero puede que sea una empresa que tiene transacciones comerciales con Europa, entonces puede tener en euro también cuentas bancarias o en otras monedas. Por lo general las vemos en córdobas y dólares. Y entonces para cada una de ellas, conciliación bancaria para cuentas en córdobas y conciliación bancaria para cuentas en dólares. Obviamente las cuentas o las conciliaciones bancarias en Córdoba son más fáciles porque tu libro banco está en Córdoba, porque si sigues los principios de contabilidad generalmente aceptados, estos estados financieros van a estar en la moneda del país, que es el Córdoba. Entonces, en este caso, tu contabilidad en Córdoba y el estado de cuenta bancaria en Córdoba es más fácil verificar. Es como las que estamos haciendo. En las que estamos haciendo, estamos suponiendo que el libro banco era Córdoba y el estado de cuenta Córdoba, por eso solo vamos verificando. Pero en los casos de las cuentas bancarias en dólares, entonces hay que pasar ahí el estado de cuenta bancario a Córdoba, porque en ese caso tu contabilidad va a ser en Córdoba por los principios, pero el estado de cuenta que te manda el banco va a estar en dólares. Entonces ahí es un poco diferente. Para hacer la conciliación tenés que pasar cada monto del estado de cuenta bancario que esté en dólares, lo vas pasando a Córdoba. Aquí en los ejercicios que hemos visto no hay ninguno de ese tipo. Entonces se supone que el libro es en Córdoba, obviamente por los principios, y que el estado de cuenta es en Córdoba. Por eso digamos que resulta más fácil ir confirmando cada depósito, cada cheque y todo lo que nos queda sin cheque, que es lo que incluimos también en la conciliación bancaria. Entonces la conciliación bancaria es la que prepara la empresa cada fin de mes para comparar los saldos de la cuenta de banco que la empresa utiliza para anotar cada una de las transacciones relacionadas a esa cuenta con los saldos de las cuentas que periódicamente el banco envía a la empresa. Y lo que les decía es que hoy en día ya no es necesario esperar a que el banco te mande el estado de cuenta, sino que la persona que tiene los usuarios y las contraseñas de banca en línea, en cualquier momento puede entrar a las cuentas y descargar los estados de cuenta y con ello preparar las conciliaciones bancarias. Por eso, digamos que en estas explicaciones de los libros, algunos cobros del banco son parte de conciliaciones bancarias, pero en la vida real, esa parte de cobros de banco, yo ya las realizo antes de hacer la conciliación bancaria, porque yo
descargo mi estado de cuenta y entonces contabilizo todo lo que me cobró el banco como servicios bancarios, cargos por transferencias, cargos por compra de chequera. Eso yo lo contabilizo. Y después, al final, lo que más voy a tener en una conciliación ya en la práctica o cuando lleguen a trabajar, va a ser los depósitos en tránsito y los cheques flotantes. O algún error también podría estar ahí. Pero ya lo que cobre el banco, eso se contabiliza antes de la conciliación bancaria, no después. Las empresas van a elaborar las conciliaciones bancarias con el objetivo de identificar aquellos valores que constituyen la diferencia entre operaciones registradas por la empresa y aquellas registradas por el banco. Además, permite encontrar faltantes sin justificación que puedan tener explicación en malos manejos de recursos, robo o malversación. Entonces ya sabemos que la empresa, para controlar sus cuentas bancarias, va a elaborar las conciliaciones bancarias. Y en las conciliaciones bancarias no es más que aquellas diferencias que hay entre el libro banco y el estado de cuenta bancario. Por eso es que partimos con saldo o vemos los saldos finales que hay en el libro banco y el estado de cuenta bancario. Es lo primero que debemos hacer. Si el saldo final del libro banco y del estado de cuenta bancario son iguales, entonces no necesitamos hacer conciliación, porque saldo de banco, saldo según libro banco es igual a saldo según estado de cuenta bancario. Pero por lo general esos saldos no van a ser iguales y por lo tanto ahí es donde vamos a hacer conciliaciones bancarias. Entonces lo primero que debemos de ver en nuestra contabilidad es que sí, mi saldo de mi contabilidad, mi saldo final del último día del mes es igual o es diferente al saldo final que aparece en el estado de cuenta bancario para ver si coinciden o no coinciden. Ese es el primer paso. Las partidas de las conciliaciones son las distintas razones por las cuales no concuerda el saldo de efectivo del estado de cuenta bancario con el saldo del libro. O sea, esas diferencias que hay entre ambos. El saldo en los libros de la cuenta de banco y el saldo que aparece a nuestro favor en el estado de cuenta bancario, estas diferencias pueden ser por los motivos siguientes: razones de tiempo, falta de comunicación o errores. Ahí van a estar la diferencia. En estos grupos, en razones de tiempo, falta de información o errores. Las razones de tiempo son las que menos preocupan. Y aquí vamos a ver que va a estar formado esta parte o estas diferencias por los depósitos en tránsito y cheque flotante. Es lo que les decía. Del cheque flotante cuando les explicaba que, por ejemplo, les decía, es el 31 de enero, por ejemplo, yo en contabilidad elaboré un cheque para hacer un pago, lo entregué ese día y la persona no pudo ir, ya era muy tarde. Entonces la persona va el 1 de febrero. Entonces en mi contabilidad, obviamente, cuando yo elaboro un cheque, significa que lo contabilicé. En mi contabilidad va a estar la salida del cheque, pero el estado de cuenta, como se va a cortar al 31 de enero, entonces no va a aparecer. Me va a aparecer hasta en el estado de cuenta de febrero, porque la persona lo fue a cambiar hasta el día siguiente y el día siguiente ya constituye otro mes. Entonces, por eso es que nos dice razones de tiempo. Y son menos preocupantes, no van a generar también asientos de ajuste porque simplemente se deben a ciertas operaciones registradas en momentos distintos por la empresa y por el banco, de modo que se ven afectadas por las fechas de corte en ambas entidades. Aquí nos habla primero sobre los depósitos en tránsito. Son los depósitos que fueron realizados por la empresa demasiado tarde y el banco no pudo incluirla en el estado de cuenta del mes.
este depósito en tránsito aparece en el libro de la empresa, pero no en el estado de cuenta del banco. Igual por cuestiones de fecha. El libro nos da un ejemplo sencillo. Dice que suponga que el señor Money, dueño de un negocio, se dirigió al banco a realizar un depósito el 30 de junio a las 6 de la tarde en una caja diferida. O sea, ya no entró a las cajas normales de la empresa. Si vemos las cajas diferidas, están afuera. El señor Money ha registrado en su libro de banco el cargo a la cuenta y por lo tanto su saldo incrementó. Ahora bien, si el banco tiene como normativa hacer cierre los días 30 hasta las 5 de la tarde, lógicamente que el depósito hecho por el señor Money no aparecerá en el estado de cuenta que el banco le envíe, correspondiente al mes de junio, donde no aparecerá dicho depósito. En este caso, el señor Money deberá considerarlo como partida de conciliación. Entonces, es igual por tiempo y por corte o cierre del banco el último día del mes, no va a aparecer reflejado el depósito sino hasta el día siguiente y por lo tanto va a ser un depósito en tránsito. Después están los cheques flotantes que les explicaba. Igual aquí ponen un ejemplo, supongamos que el señor Money ha emitido el día 30 de junio un cheque para pago de empleados, un cheque para el señor Luna, proveedor de mercancía. Los empleados hicieron efectivos sus cheques el mismo día. Sin embargo, el señor Luna no cobró el cheque ya que no tuvo tiempo de pasar por el banco. En el estado de cuenta del 30 de junio enviado por el banco aparecerán reflejados todos los cheques, pero no el del señor Luna. No obstante, en el libro de la empresa aparecerán acreditados dicha cuenta la suma de todos los cheques emitidos al día 30 de junio. Entonces, por estas cuestiones de tiempo es que vamos a encontrar tanto los depósitos en tránsito como los cheques flotantes. Y estas partidas siempre van a aparecer. O sea, en la vida real, a la mayoría de veces vas a tener este tipo de diferencias entre el libro banco y el estado de cuenta bancario. Van a formar parte de tus conciliaciones bancarias. La falta de información, aquí podemos ver la falta de información nos remite a todos esos cobros que te hace el banco, porque ya sabemos que tener cuentas bancarias va a significar un gasto financiero para la empresa, porque decimos que los bancos van a cobrar por cualquier servicio que haga, hasta por el mismo uso de cuentas bancarias de cierto modo. Entonces, todo esto que te cobre el banco va dentro de falta de información como cargo por servicios bancarios, cheques sin fondo, cobros de documentos, pagos de documentos, transmisión electrónica de fondos. Esta falta de información, estas diferencias por falta de información se veían mucho cuando, o se ven mucho, digamos, en el sentido de que un contador espere hasta que te llegue un estado de cuenta bancario. Pero hoy en día lo que les dije es que este tipo de ajuste o este tipo de diferencia no se incluyen normalmente en una conciliación bancaria. ¿Por qué? Porque hoy en día tenemos la usuario y contraseña. Por ejemplo, yo cuando trabajaba, yo el último día del mes bajaba al estado de cuenta bancario y yo contabilizaba todo lo que está aquí. Entonces, después, para hacer mi cierre al día siguiente, ya no me aparecía nada de esto en una conciliación. ¿Por qué? Porque yo contabilizo antes de hacer la conciliación todas estas partidas o estos cobros que me hace el banco. Entonces, digamos que en la práctica, vos tenés que contabilizar todo esto porque esta información ya no es tan falta de información hoy en día con todo lo electrónico. Porque vos tenés, lo que dije, acceso a tus cuentas bancarias y en cualquier momento vos podés entrar a descargarlo. Entonces, esta parte sí es bueno saberla y forma parte pues de una conciliación bancaria, pero vamos que hoy en día este tipo de diferencias
voy a incluir dentro de una, yo nunca incluí dentro de una conciliación bancaria este tipo de diferencia, porque yo contabilizaba todo esto antes de hacerlo. Aquí vemos cargos por servicios bancarios, los denominados cobros por servicios bancarios que hace el banco, que son por chequera, por transferencia bancaria, por cada transferencia que vos hagas, transferencia a otro banco, transferencias internacionales, los envíos veloz. Cada vez que vas a hacer chequera, el banco te va a cobrar. Todo lo que te cobre el banco es un cargo por servicio bancario y es un gasto financiero para una empresa. Los cheques sin fondo, lo que hablábamos era de que vos como contador lo que debes de tener es tú manejar tu fondo, cuánto tenés en tus cuentas bancarias y dependiendo de eso vas a ir sacando tus cheques porque en ningún momento vas a sacar más de lo que tenés. Cuando pasa eso, que puede ser un error del contador, es donde viene que te va a rebotar un cheque, porque si vos tenés, por ejemplo, 3,000, ya quedaste con 3,000 córdobas en tu cuenta bancaria, y viene y va a hacer un pago de 5,000 y no revisa y saca el cheque por los 5,000. Se lo entrega a la persona y la persona cuando llegue al banco, obviamente el cajero le va a decir que no hay fondos en la cuenta y por eso no te puede cambiar el cheque. Entonces el cheque va a rebotar y peor si es un depósito. Por lo tanto, ese cheque rebota por falta de fondo o sin suficiente fondo y ahí el banco te va a cobrar una nota de cargo y el cheque sin fondo a la empresa te va a enviar. Ahí te va a cobrar porque vos no estás pendiente de tu fondo y no podés hacer este tipo de situaciones. Los cobros de documentos, algunas veces los bancos donde las empresas mantienen su efectivo realizan cobros de documentos vencidos al cliente en nombre de la empresa junto con los intereses correspondientes. Esta situación nos va a que el banco le cobra a un cliente y entonces el cliente pagó directamente en el banco y vos no te diste cuenta. Hoy en día esto es difícil. Vamos a que por eso les decía que esto de la falta de información en las conciliaciones bancarias hoy en día no se ve mucho porque hay muchas formas de comunicarte con tus clientes y si el cliente te va a pagar directamente al banco te lo va a comunicar. Pero en esos casos, digamos que pueda suceder casos extremos donde el cliente pueda pagar, le pagó directamente al banco y vos como empresa no te diste cuenta, entonces aquí ese tipo de partidas las vamos a incluir en una conciliación bancaria. Pago de documentos igual. Si el banco hizo un pago a un proveedor directamente y vos no te diste cuenta, pero esto tampoco, digamos que puede pasar en la práctica porque un pago que haga el banco a un proveedor tiene que estar autorizado por vos. Transmisión electrónica de fondo. En la actualidad muchos bancos permiten el movimiento de fondo haciendo uso de una terminal de computadora y la confirmación de cada movimiento solo se tiene hasta que el banco lo reporte en su estado de cuenta. Esto tampoco, digamos que en la práctica se da mucho porque si yo hago transferencias bancarias inmediatamente hoy en día me cobran la comisión y dentro de la misma transferencia está incluida la comisión. Ahí la podemos ver añadido. Y entonces hoy en día toda esta información la tenemos a mano desde los usuarios y las contraseñas de tu banca en línea. Obviamente, como les decía, en las compañías hay una persona encargada o responsable de los usuarios y las contraseñas. Por lo general va a ser el contador general o el financiero quien va a tener los accesos a las cuentas bancarias y él es el quien va a estar, digamos, actualizando la información sobre las cuentas, porque todo lo que vaya pasando en tus cuentas bancarias vos diario puedes ir rastreando y viendo. Por eso es que al final digo, la falta de información no puede ser incluida en una conciliación bancaria en la realidad. Obviamente en los libros sí, porque necesitamos aprender, pero en la vida real muy difícil se va a dar una operación de este tipo.
Los errores son lo que veíamos que la tercera razón por la cual no consideran los saldos de libros de banco como el estado de cuenta son los errores. Yo también les hablaba de esta parte que como contador me puedo equivocar y puede haber un error de la empresa, pero el banco trabajé 10 años haciendo conciliaciones bancarias y trabajé 2 años con BAC y después 8 años con Bancentro y nunca tuve un error del banco. Entonces, en la vida real o en la práctica veo más un error de la empresa porque obviamente uno como persona se puede equivocar. Pero en el banco yo personalmente jamás tuve un error de banco. Los errores del banco nos dicen que pueden ser cargar a la cuenta de una empresa un cheque que fue emitido por otra y por tanto el saldo de la empresa afectada disminuirá. Obviamente puede pasar que el banco ve, por ejemplo, un depósito lo va a cargar a otra empresa y no a nosotros. Ese es un error de banco. Acreditar a la cuenta de la empresa para un depósito realizado por otra empresa y el saldo de la empresa afectada aumentará. Registrar valores monetarios errados, lo que origina un problema al momento de comparar los saldos con la empresa, también en los cheques. Si el ejemplo nos dice que si una empresa emite un cheque a nombre de un proveedor por un monto de 250,000, este lo hace efectivo, es decir, lo cobra en el banco que maneja la cuenta de la empresa, la institución al momento del registro contable puede tener los errores siguientes. Que registre de más en el libro de banco, que registre 255,000. En este caso habrá un valor registrado en exceso de 5,000. Que registre de menos en el libro de banco, que registre 205,000. En este caso habrá un registro de menos por 45,000. Acreditar de más o de menos en el valor de un depósito realizado por la empresa. Entonces puede cargar de más o de menos en el valor de un cheque o acreditar de más o de menos en el valor de un depósito. Aquí nos habla de un depósito de 145,000. Puede registrar de más, se registra 154,000 en lugar de 145,000, habrá que conciliar el saldo disminuyendo el valor de 9,000. Que registre de menos en el depósito, se registra 105,000 en lugar de 145,000, entonces habrá que conciliar 40,000 aumentando el valor de 40,000. Y después están los errores de la empresa, los errores que puede cometer la empresa al momento de registrar las operaciones en el libro banco, cargar un depósito realizado por un valor mayor o menor al real. La empresa realizó un depósito de 135,000. En este caso la empresa hace un cargo a la cuenta de banco, sin embargo al momento del registro puede ocurrir que la empresa en lugar de 135,000 registre de más 153,000. En este caso hay un valor en exceso de 18,000 y hay que conciliar restando ese valor en exceso. Que registre de menos, por ejemplo, 105,000 en vez de 135,000. Entonces hay un valor de menos de 30,000 y habrá que conciliar sumando ese valor. Aquí tenemos... ya hicimos una conciliación bancaria en la pizarra. Aquí nos dan otro ejemplo de Comercial Montoya. Lleven su libro mayor de banco y el estado de cuenta que le presenta el Banco de la Producción en el mes de enero. Ahí vemos todos los movimientos, transferencias, depósitos, cheques, pagos. Y después tenemos el estado de cuenta bancaria. Nos dice que observando con cuidado ambos registros, las diferencias son las siguientes. No han sido cobrados por el banco cheques librados con numeración de número 003 por 350, el cheque 6 por 1900 y el 7 por 800. Entonces esos son nuestros cheques flotantes. Realizó un depósito número 4 por 2,800, pero aún no ha sido registrado por el banco. Entonces ahí tenemos un depósito en tránsito. El banco registra una nota de débito por 287.50
allí, digamos, es una falta de información. El banco registra una nota de crédito por 129.88 a favor de Comercial Montoya, misma que no era del conocimiento de esta última. Entonces también ahí tenemos falta de información. Los tipos de conciliación bancaria. Tenemos dos tipos de conciliación bancaria, que son el método de conciliación aritmética y el método de conciliación de saldo disponible. Entonces, el método de conciliación aritmética es el primero que realizamos. Me dan un momentito. Regresé. ¿Me escuchan? Sí, profe, lo escuchamos. Entonces tenemos dos tipos de conciliación bancaria. Tenemos el método de conciliación aritmética y el método de conciliación de saldos disponibles. La que nosotros hicimos en la pizarra es el método de conciliación aritmética. Ese fue el ejemplo que hicimos en la pizarra. El método de conciliación aritmética se caracteriza por la presentación de la información en forma vertical, cuyo objetivo es examinar los registros llevados por la empresa y de esta manera determinar si no existen faltantes o diferencias. Este método parte del saldo del libro de banco de la empresa. Posteriormente procede a aumentarlo y o disminuir el saldo con el valor de las partidas de conciliación encontradas, incluyendo errores, hasta llegar a obtener el saldo presentado
por el estado de cuenta bancaria. Por eso les digo que el que usamos en el ejercicio de la pizarra es el método de conciliación aritmética, porque nosotros empezamos del saldo según libro, después le fuimos aumentando y disminuyendo hasta que llegamos al saldo según el estado de cuenta bancaria, y ahí es donde nosotros confirmamos que está correcta pues la conciliación bancaria. De hecho, la tarea es sobre ese método, porque ese fue el que estudiamos. Digamos que este cuadrito es de suma importancia para poder hacer la conciliación por este método y para dirigirte, qué es lo que vas a sumar y qué es lo que vas a restar. Entonces, si ustedes sienten que hay detalles que no manejan, entonces es necesario que vayan a ver este material y que especialmente este cuadrito ahí lo tengan a mano. Porque aquí está de una forma fácil. ¿Y qué es lo que vamos a sumar y qué es lo que vamos a restar? Yo, si se van al ejemplo, yo todo lo que sumo lo agrupo y todo lo que resto lo agrupo. Aquí, en este ejemplo que ustedes van a ver, está sumado, restado, sumado, restado. O sea, no está agrupado. Pero para mí es mejor agrupar lo que se va a sumar y lo que se va a restar. Entonces, ¿qué vamos a sumar? Dice, vamos a sumar el valor de los cheques flotantes. Vamos a sumar el valor de las notas de crédito recibidas y no registradas por la empresa. Aquí vamos a ver los cobros realizados por el banco a favor de la empresa. Beneficios otorgados a la empresa por el banco. ¿Qué le vamos a restar? El valor de los depósitos en tránsito. El valor de las notas de débito recibidas y no registradas por la empresa. Ahí vemos cargos por cheques sin fondo, cobros de chequera. Ahora otro nos dice que se le va a sumar más. La diferencia por haber registrado de menos en el valor de un cheque librado por la empresa. La diferencia por haber registrado de más en el valor de un depósito realizado por la empresa. ¿Qué le vamos a restar? También le vamos a restar diferencias por haber registrado de más en el valor de un cheque librado por la empresa y diferencia por haber registrado de menos en el valor de un depósito realizado por la empresa. Aquí, como lo ven, se suma, resta, se suma y resta, pero yo soy de la idea que mejor es agrupar lo que se va a sumar y agrupar lo que se va a restar. En eso último de suma y resta de las diferencias en los errores, entonces ahí va a estar determinado por qué. Porque si la diferencia es de menos o es de más, tanto en un cheque como en un depósito. Entonces no es lo mismo. Ahí nos dice, se le va a sumar, si, por ejemplo, el valor de menos en un cheque, ese se va a sumar. Pero si es de más, la diferencia en el valor de un error en cheque se va a restar. En el caso de los depósitos, si la diferencia o el error es de más, en el valor del depósito se va a sumar. Pero si el error es de menos en el valor del depósito, entonces se le va a restar. Por eso hay que tener sumo cuidado en que el error del cheque o del depósito es de más o es de menos. Porque eso va a determinar que si lo sumo o lo resto. Es como un juego de sumas y restas y al final digamos que sí tenés el valor con que saber si está bien o está mal, porque partimos del saldo según libro y llegamos al saldo según banco. Y si eso no nos cuadra es porque nosotros sumamos o restamos equivocadamente algo. Eso siempre va a pasar así. Pero este cuadro te da la información resumida e importante que vos necesitas para que te pueda cuadrar
esa conciliación bancaria, no sé si ya aprobaron hacer el de la tarea. No ha aprobado nadie hacer la tarea. Ya les cuadró. No, profe. ¿Tienen preguntas? Estamos claros, profesor. Sí, aquí es, digamos que lo importante, bueno, aquí te dirigí con este cuadro. Si hay algo de que no, en esa tarea hay error de más en cheque, error de menos en cheque, hay error de más en un depósito y hay un error de menos en un depósito. Para que ustedes tomen en cuenta eso y obviamente no se van a perder si se guían con este cuadrito, porque la conciliación de la tarea lleva de todo. Entonces nosotros vamos a trabajar siempre agrupando lo que se suma y lo que se resta. Aquí en el ejemplo del comercial Montoya, que es el que nos decía anteriormente, que es este, y ya nos indicaba que hay cheque flotante, que hay depósito en tránsito, que hay una nota de débito y una nota de crédito. Entonces aquí el ejemplo nos lleva a realizar la conciliación bancaria. Entonces vemos que parte del saldo según libro, que son 5.350, menos depósito en tránsito, 2.800, más cheque flotante, son 3, que da 3.050, más la nota de crédito de 129.88, menos la nota de débito 287.50. Entonces aquí vemos que va, resta, suma, suma, resta. De ese tipo de estructura nosotros no la vamos a hacer, sino que vamos a agrupar lo que se suma, agrupar lo que se resta. Saldo según libro, más la suma, menos la resta, con eso nosotros vamos a llegar al saldo según libro, para que tengamos un mayor orden. Obviamente siempre de matemática ahí vamos a llegar al mismo valor, porque siempre se está suma y resta. Nada más que nosotros vamos a trabajar agrupando la suma, agrupando lo que se resta. Aquí nos lleva a otro ejemplo. Aquí hay varios ejemplos que ustedes pueden ver, analizar, estudiar desde su casa en este material. Aquí nos da un ejemplo de otra empresa nacional, recibió un estado de cuenta bancario del Banco Nacional de Desarrollo. El saldo 2.707.000, la cuenta banco de la empresa presenta 1.639.000. Y aquí ven las diferencias que existen. Las partidas de conciliación son un cheque sin fondo por 128.000, un depósito en tránsito 520.000, cheques flotantes